Muy buenos días, mis queridos chicos y chicas. Espero estén muy bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Y el día de hoy vamos a continuar con las temáticas más importantes del capítulo número 2 del libro de María Jesús Fruján. Si bien en el video pasado estuvimos prácticamente dándole una introducción a este capítulo que es bien extenso, en los siguientes videos, es decir, en este y en el video que sigue, vamos a ver el nudo y el desenlace de este capítulo. Quiero decir que vamos a hablar de temáticas muy fundamentales sobre los modelos del análisis funcional y por último el desarrollo del análisis funcional teniendo en cuenta diferentes variables. Entonces, esto que vamos a realizar va a ser claramente un ejercicio de estudio, un ejercicio de análisis, un ejercicio de descripción correspondiente a lo que queda del capítulo y lo haremos con el respectivo mapa conceptual o los respectivos mapas conceptuales que veremos a continuación, ¿vale? Por ahora veremos el día de hoy lo que son los diferentes modelos y luego en el siguiente video utilizaremos otro mapa conceptual para hablar del desarrollo del análisis funcional y sus respectivas variables a tener en cuenta. Así que sin más, vamos a comenzar. Muy bien, mis queridos y mis queridas, aquí tenemos el mapa conceptual sobre los modelos sincrónicos, diacrónicos, interconductuales y contextuales que Prohan plantea en el capítulo número 2. Antes de comenzar a explicar cada modelo, quiero dejar claridad sobre la diferencia entre lo sincrónico y entre lo diacrónico. Cuando hablamos de lo sincrónico estamos hablando de los eventos actuales que mantienen un comportamiento, el contexto presente, la actualidad. Cuando hablamos del análisis diacrónico o del punto de vista diacrónico, estamos hablando de aquellas variables correspondientes a la historia de aprendizaje que facilitaron dicho comportamiento o que facilitaron la aparición de determinadas conductas, así como también de determinados problemas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a jugar con dos conceptos adicionales. La hipótesis de mantenimiento correspondiente al modelo sincrónico y las hipótesis de predisposición y adquisición correspondientes a el modelo diacrónico, correspondiente a la historia de aprendizaje. Si usted tiene dudas o tiene preguntas sobre qué significa hipótesis de predisposición, hipótesis de adquisición e hipótesis de mantenimiento, pues ahí tiene los demás videos en el canal para que usted los observe, para que usted los mire, ¿cierto? Y se dé cuenta de cada una de estas definiciones. Vamos a comenzar con la explicación del modelo sincrónico y secuencial del análisis funcional tanto de Bandura como de Lindsay, Camphor y Phillips. Aquí tenemos el modelo de Bandura en donde podemos apreciar una interacción entre tres variables, asumiendo que si bien nosotros tenemos una historia de aprendizaje, esta historia de aprendizaje suele pues tener una gran importancia dentro del contexto presente. De manera que aquí la hipótesis de adquisición, ¿cierto? Como mecanismos de aprendizaje, tiene una gran relevancia en el contexto presente. ¿Por qué? Porque gracias a lo que aprendemos, pues seguimos replicando esos comportamientos y lo replicamos de acuerdo a consecuencias que podemos conseguir en el contexto presente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, he aprendido un comportamiento por aprendizaje vicario, en el contexto presente yo lo voy a replicar porque eso aprendido me llevó a consecuencias eh, que mantenieron mi probabilidad de ocurrencia de conducta. Y esto, si se sigue presentando en el contexto presente, pues va a tener que ser fundamental estudiarlo y así ver qué variable ambiental está generando que pues mi conducta se lleve a cabo y que fortalece mi mecanismo de aprendizaje, por lo cual pues es muy importante mencionarlo dentro del modelo sincrónico. Vamos con Lindsay, Camphor y Phillips, autores de 1964 en el caso de Lindsay y Camphor y Phillips en 1970, en donde tenemos la propuesta ERKC o ERKC.
o RKC, como lo estamos viendo en el pequeño recuadro abajo de Lindsay, Camfer y Phillips. Estos esquemas durante mucho tiempo fueron bastante usados en la práctica clínica y en manuales de modificación de conducta porque se asemejan, ¿vale? Se aproximan a la triple relación de contingencia o dicho de otra manera, a la contingencia de tres términos que Skinner planteó dentro de todo el contexto del condicionamiento operante. Este esquema pues se puede distribuir en diferentes variables como lo están viendo, ¿vale? Y cada variable tiene su respectiva definición. Vamos a dimensionar cada variable y a darle cada una de sus definiciones. E significa estímulos antecedentes. Y los estímulos antecedentes se van a definir como estímulos que ocurren antes de la respuesta y que guardan una relación funcional. O es el organismo que tiene contacto con un estímulo antecedente con sus determinantes y repertorios. R significa respuesta, que es cualquier actividad humana, ya sea manifiesta o encubierta. Y C son estímulos consecuentes, que son estímulos que siguen a la emisión de la conducta problema y que inciden sobre la misma, haciendo que la probabilidad de su emisión aumente o disminuya. Muy bien, aquí encontramos pues modelos que de alguna u otra manera le dan una gran importancia a el contexto actual, ¿vale? Le dan una gran importancia al contexto presente. Vamos ahora con los modelos correspondientes a el contexto pasado, la historia de aprendizaje o dicho de otra manera, el análisis diacrónico. Y tenemos un modelo en particular, que es el modelo de Fernández, Ballesteros y Stats. Estos modelos fueron unos análisis en los cuales se integraban variables ambientales actuales junto con variables históricas, personales y biológicas que contribuían a la explicación del problema. Es decir, que aquí no solamente estamos abarcando una parte sola y exclusivamente conductual, sino otro tipo de variables que van a explicar el por qué y el para qué del comportamiento. Y aquí es donde nosotros vamos a tener una actitud absolutamente inmersiva en lo que conocemos como la hipótesis de predisposición y la hipótesis de adquisición, dado que corresponden a la historia de aprendizaje y que pues claramente van a darle un soporte a esos puntos en donde se adquirió el problema, donde se adquirió la conducta problema y pues dicho soporte pues le va a dar un gran peso explicativo a el por qué y el para qué del comportamiento. Para Stats, el análisis de los trastornos psicológicos en términos conductuales debería incluir la especificación de cómo se aprenden y cómo se configuran, así como también cómo ejercen sus efectos los llamados repertorios básicos de conducta. Y claramente, pues esta explicación se encuentra mucho más detallada en el gráfico que tenemos en la parte de abajo. Vamos a describir las respectivas variables de este gráfico. En primer lugar tenemos el E1, que son las condiciones ambientales pasadas que forman parte de la historia de aprendizaje del sujeto. Aquí es donde empezamos a fundamentar la historia como una explicación del porqué del comportamiento y claramente es algo bastante obvio ya que estamos hablando de un modelo totalmente diacrónico en donde vamos a comprender el pasado, en donde vamos a comprender la historia de aprendizaje y cómo ésta influye en el contexto presente de las personas, de su comportamiento claramente. Luego tenemos el RBC, que son los repertorios básicos de conducta o personalidad fortalecidos en la historia de aprendizaje. Luego tenemos L2, que son las condiciones ambientales actuales que controlan o provocan la conducta. Y vamos a detenernos un momentico en O1, O2 y O3, que son condiciones biológicas que contribuyen en la formación tanto de los repertorios básicos de la conducta y la recepción de las condiciones ambientales actuales.
toda condición biológica va a influir tanto en el comportamiento como muy probablemente en el contexto o el medio ambiente, dado que nosotros cuando estamos, digamos que controlados o sometidos por algún tipo de variable interna correspondiente a un diagnóstico, ¿vale? Sea mental o físico, pues esto nos va a facilitar tener una interacción diferente, distinta con el medio ambiente en el sentido de configurarlo, en el sentido de cambiarlo, y así es como podemos explicar la utilidad de las O1, las O2 o las O3 como condiciones biológicas que naturalmente van a afectar al organismo y que le van a permitir comportarse de determinada manera, consiguiendo consecuencias determinadas también, que van a aumentar o a disminuir su probabilidad de ocurrencia de conducta. Y por último encontramos la parte C, que es la conducta problema que constituye el objeto de análisis. Este modelo para Frohan es un tanto descriptivo y me da la impresión de que Frohan empieza a hablar o empieza a mencionar la palabra descriptivo cuando ya empezamos a ubicar variables correspondientes a la historia de aprendizaje. Si bien ella desea algo mucho más enfocado en la experimentación, algo mucho más enfocado en el contexto presente, eh, aquí pues nos expone que dicha esperanza pues no se ilustra tan detalladamente, ¿cierto? Ya que si bien parte de las variables están asociadas al contexto presente, muchas variables, ¿cierto? Están asociadas a el contexto pasado, ¿cierto? A la historia de aprendizaje. Es decir, que para Frohan todo lo descriptivo empieza desde un punto de vista de la historia de aprendizaje y claramente eso le va a quitar mayor precisión, mayor objetividad a el contexto presente, a cuáles son las variables que están manteniendo el comportamiento en la actualidad. Y aquí es donde empezamos a ver la evolución de el desarrollo del análisis funcional, cómo pasó de ser un concepto netamente experimental a ser un concepto netamente descriptivo relacionado con la historia de aprendizaje. Luego encontramos el modelo interconductual de Cantor, donde nos dice que el estímulo es tan importante como la respuesta y el evento psicológico no se localiza en el organismo, sino en el medio ambiente. También nos afirma que la conducta es el medio de interacción con el ambiente y la comprensión de esta interacción se da por un segmento conductual o una unidad de análisis. Para mí, este es un modelo que se ajusta, ¿vale?, a un apartado sincrónico, ya que pues tiene diferentes variables, diferentes alternativas para comprender el comportamiento en el contexto presente, en el aquí y en el ahora correspondiente a estos segmentos conductuales como de la función de la respuesta, la función del estímulo, la historia interconductual, los factores disposicionales y el medio de contacto. Es un modelo bastante contextualista que explica que las variables están en el medio ambiente, ¿cierto? Y como tal van a ejercer una afectación en el comportamiento, van a ejercer una razón de ser para su emisión, para que siga existiendo en el medio ambiente y pues se mantenga de acuerdo a consecuencias apetitivas o se deteriore de acuerdo a consecuencias aversivas. Vamos a definir cada segmento conductual. Por favor, tomen nota de las definiciones de cada uno de ellos, aunque pues las pueden encontrar en el libro de Frohan. La función de la respuesta se define como la interacción o efecto inmediato de la respuesta, una interacción operante en términos de acción o respondiente en términos de preparación. Luego encontramos la función del estímulo, que es la fracción del entorno de un individuo que interactúa con una respuesta que es funcional. Esta respuesta puede ser ambiental, antecedente o consecuente. Luego tenemos la historia interconductual. Es la experiencia de contacto entre un estímulo y una respuesta única para cada individuo a través de la cual se va moldeando todo el comportamiento.
Aquí pareciera como si jugara un papel fundamental Bandura, ¿no? Con el aprendizaje vicario y claramente la hipótesis de adquisición. Los factores disposicionales son las variables que facilitan o interfieren con el establecimiento de una función de estímulo o respuesta. Estos factores disposicionales no tienen un valor funcional, pero sí afectan a la respuesta y se pueden encontrar en el individuo o en el entorno. Y finalmente tenemos el medio de contacto, que son todas las condiciones que hacen posible la interacción. ¿Qué más tenemos que mencionar correspondiente a estos modelos? Estos modelos no suponieron una evolución significativa que aportara a el concepto básico del análisis funcional. Para Frohan, plantear una evolución significativa significa estudiar desde los campos experimentales, pero ciertamente no le aportaron algo significativo a este sentido, dado que todos ellos terminan siendo modelos absolutamente descriptivos, que si bien estudian una serie de variables que pueden ser la causa de la conducta, a la final terminan dándole mayor importancia a cada una y no solo a una que de forma muy objetiva, de forma muy parsimoniosa, explique la causa real del comportamiento. Son modelos que, vuelvo y digo, siempre que citan la historia de aprendizaje, pues pueden volverse absolutamente descriptivos, absolutamente llenos de una serie de variables, pero que no definen exactamente cuál es la variable, cuál es el elemento blanco, el elemento prima, que de alguna u otra manera el elemento prima, el elemento fundamental quiero decir, ¿cierto? Porque prima suena como algo secundario, ¿cierto? Como algo primario, como algo esencial que defina las causas del comportamiento. Ahora bien, a medida que se fueron introduciendo nuevos elementos con muchas imprecisiones, lamentablemente pues estos estudios se volvieron mucho más descriptivos, muchísimo más imprecisos, ¿de acuerdo? Y esto le dio al análisis funcional no una esencia experimental, sino lamentablemente, según Frohan, una esencia que debilitaría su esencia principal. Como quien dice, entre más modelos hubo, más afectaron la idea del concepto del análisis funcional. Luego tenemos el modelo contextual. En el modelo contextual pues podemos encontrar una gran importancia o una gran relevancia en la triple relación de contingencia o la contingencia de tres términos que estamos viendo a continuación. Tenemos por un lado un estímulo discriminativo, una respuesta y una consecuencia. ¿Vale? Dicha triple relación de contingencia, como la unidad básica del análisis, mantiene las funciones iniciales tanto operantes como respondientes del análisis funcional. Ahora bien, en la triple relación de contingencia puede haber funciones de estímulo antecedente como una verbalización encubierta hacia un pensamiento o una estimulación física como un sonido. Sin embargo, recordemos que es muy importante diferenciar lo que es un estímulo a lo que es una respuesta. Un estímulo, según Alberto Plazas, no es algo muy fácil de definir, dado que puede confundirse con una respuesta ambiental que genere otro tipo de respuesta y así le dé mayor fuerza a la definición de conducta como una secuencia de conductas. Se sabe, según Frohan, que esta triple relación de contingencia puede ser más extensa en el sentido de encontrar más estímulos discriminativos que sean causa de la conducta o consecuencia de la misma. Esto es un punto fundamental que pues se desarrolla en el capítulo número 2 y que concluye la parte del modelo contextual. Ahora hablaremos un poco del lenguaje. Vamos a mencionar unos puntos fundamentales del lenguaje correspondiente al modelo contextual y que claramente pues van a también a servir como formas descriptivas para la explicación de las causas comportamentales. El lenguaje es considerado el mecanismo que permite traer al presente hechos pasados y hechos futuros, hechos que adquieren una funcionalidad actual.
Las terapias contextuales destacan que el pasado, presente y futuro se encuentran o forman parte de un conjunto único del mismo presente, ya que cualquier recuerdo trae consigo conductas privadas o observables en el presente con funciones respectivas. Y esto, pues, esta afirmación, pues nos da a entender que si bien el lenguaje puede evitar como recuerdo, como verbalización, funciona como una conducta totalmente habitual, totalmente normal, que va a generar consecuencias. Pero hablando de estimulaciones, podemos generar pues una explicación viable en el sentido de encontrar en el lenguaje pues una explicación estimular que genere un comportamiento particular. También contamos con el hecho de anticipar cosas a través de experiencias pasadas. Esta anticipación ocurre en el contexto presente y estos comportamientos de anticipación influyen en el medio ambiente por historia de aprendizaje. Finalmente, toda historia de aprendizaje de una persona es presente desde el momento que tiene un valor funcional sobre comportamientos actuales y esta funcionalidad se estudia a través de las verbalizaciones emitidas por la persona en el presente. Dicho de otra manera, si usted tiene un recuerdo y lo cita actualmente, eso va a terminar siendo una conducta asociada al contexto presente, a pesar de ubicarse unos meses o años atrás. Y esto le va a permitir comportarse o tener una cadena conductual y así pues tener sus razones para recordar, ¿cierto? Razones que pueden verse bajo el punto de vista de una consecuencia reforzante o razones que pues pueden castigar algunas vivencias, ¿cierto? Y claramente disminuir su probabilidad de mencionar estas vivencias, de mencionar estos recuerdos en el momento en que se han mencionado, quiero decir, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje es bastante extenso. El lenguaje puede hablar en términos de historia de aprendizaje o en términos de pues el análisis sincrónico, en términos de la contextualización del presente, ¿de acuerdo? Entonces, si bien el lenguaje es algo bastante extenso, no es la causa del comportamiento y mucho menos algo que pensamos y decimos, simplemente corresponde a una cadena conductual. ¿De acuerdo? Bueno, mis queridos y mis queridas, esto ha sido todo por hoy. Esto lo dejo hasta aquí porque si bien el capítulo 2 no ha terminado aún, seguiremos con más variables correspondientes al desarrollo del análisis funcional. Tenemos que tener en cuenta que lo aprendido hace parte de la historia del análisis funcional y como el análisis funcional terminó siendo, vuelvo y repito, un concepto absolutamente experimental, a ser un concepto absolutamente descriptivo y esto pues es lo aprendido el día de hoy, ¿de acuerdo? Luego seguiremos con la parte final del capítulo 2 y le daremos la introducción al capítulo número 3 correspondiente a las bases filosóficas del análisis funcional. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en un siguiente video sobre el análisis funcional según Frohan. Hasta la próxima.